Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura política de Nueva España. Como ustedes sabrán, la estructura política de Nueva España fue establecida obviamente por españoles. Sin embargo, se siguieron utilizando ciertas formas de hacer política que se habían realizado antes de la llegada de los españoles. El primer punto que me gustaría tratar el día de hoy es acerca de esta imagen, porque esta imagen retrata muy bien cómo eran las relaciones políticas en Nueva España y que la política se basaba mucho en el tipo de raza a la que pertenecía una persona. Aquí, como ustedes recordarán en la clase, pudimos ver que la imagen central se aborda a estos personajes. Mucho de la participación que tenía en las cuestiones políticas de Nueva España eran los del clero, eran los clérigos o el clero regular o secular. En esta imagen de aquí podemos mirar de que estos personajes son relevantes en toda la escena, en toda la imagen, ¿no? Y que son obviamente clérigos, por eso tienen el tipo de vestimenta y en específico son personajes que tenían cierta relación o participación con la Santa Inquisición. Al igual miramos la unión entre estas dos culturas que son la española y la indígena, la cual era una cuestión muy común porque gracias a estas relaciones matrimoniales se fueron cimentando de mejor forma las relaciones políticas en Nueva España, ¿no? Además, en esta misma imagen podemos ver la participación de los indígenas. Estos indígenas eran relevantes para que hubiera un buen funcionamiento en las estructuras políticas de Nueva España. Acuérdense del cabildo de indígenas, sería algo muy importante porque si se dan cuenta estos personajes están representando de manera particular a los cabildos de indígenas porque están ataviados, están vestidos de formas distintas que cualquier otro indígena. ¿Ok? En este caso, en este espacio miramos a un obispo que pertenecía al clero regular que está cercano a varios españoles porque todos tienen el tono de piel blanco que probablemente eran los que unían también las fuerzas, eran los que mediaban un poco a los gremios, a las corporaciones y a otras estructuras políticas que se dio en Nueva España. Algo que recalcar acerca de la Nueva España es de que las estructuras políticas estaban basadas o tenían muchísimo peso en la religión católica. Lo que decía el clero era una pauta a seguir para el rey y en nuestro caso el virrey de Nueva España. Para seguir teniendo en cuenta y recordar un poco lo que hemos visto en clases pasadas, vamos a hablar acerca de Nueva España. Un dato importante es situar que Nueva España se fundó en 1521 y en este mismo proceso, en este mismo suceso, ya se empiezan a organizar de manera política, económica, social, cultural el virreinato de la Nueva España. Por lo mismo, en esta misma organización hay dos cosas bien importantes que se da en Nueva España, que son las encomiendas y la evangelización, ¿ok? Y también la migración masiva de europeos, especialmente españoles, africanos y asiáticos, que como hemos visto en anteriores sesiones va a dar varias estructuras, va a dar nuevas formas de vida, de nuevas formas de relaciones sociales en Nueva España y también la gran cantidad de intercambio comercial gracias a estas migraciones de productos agrícolas, mineros, avícolas y ganaderos, es decir, hubo muchísimo intercambio comercial, ya sea de aquí, de Nueva España, hacia España y otros lugares, y también desde España hacia Nueva España.
Entonces hay que tener en cuenta que Nueva España pareciera que era una corporación, no era una dictadura, no era una forma distinta de hacer política, era una sociedad corporativa, era una sociedad que pareciera que fuera como una empresa donde hay un presidente, donde hay un líder y donde hay muchos que están a su alrededor que trabajan de manera corporativa, ¿ok? Pero en sí, ¿qué es la sociedad corporativa? A este tipo de sociedades corporativas son en la que un grupo de personas se organizan de manera jerárquica, es decir, hay un jefe, hay alguien más importante arriba que te está vigilando, que está observando cómo haces tu trabajo, con el objetivo de que los intereses comunes de esa misma grupo se lleven a cabo de manera objetiva. En este caso, lo que querían hacer es dar una sociedad corporativa para que Nueva España tuviera una capacidad y tuviera buenos resultados para los intereses de la corona, ¿sale? Entonces, en esta sociedad corporativa van a haber personajes, van a haber ciertos puestos políticos o públicos se ejercen el poder, mientras otros están sujetos a lo que diga el que tiene el poder, ¿ok? Entonces, en el caso de aquí del monarca o el rey, era la cabeza, era la persona principal en toda esta estructura corporativa de Nueva España. El monarca era la persona que dominaba y ejercía poder a toda España y por consecuente a Nueva España, porque hay que recordar que Nueva España era una colonia de España. El monarca o el rey, en este caso, el rey de España, es el que establecía cuáles iban a ser las normas, las leyes y las reglas que deberían llevar a cabo en España y por consecuente en Nueva España. Sin embargo, era necesaria la imagen o la representación del rey en las nuevas tierras, en este caso en Nueva España, por lo cual era vital y era muy importante el trabajo que realizaba el virrey. ¿Por qué? Porque el virrey, a pesar de que estaba destinado o estaba inmerso ante el poder del rey, él iba a ser el vigilante y el protector para que todas las cosas que el rey quería que sucedieran en Nueva España se llevaran de la mejor manera posible. Por eso el virrey va a tener un papel fundamental. Sin embargo, el virrey no va a tomar decisiones al 100%. Decisiones realmente importantes, porque siempre va a estar sujeto a lo que diga el rey. Sin embargo, el virrey tenía dos grandes vigilantes y dos grandes concejales. El Consejo de Indias, así como su nombre se indica, consejo con C. ¿Por qué? Porque es un organismo cual buscaba velar y checar y regular todas las acciones que el virrey hiciera. Además, el Consejo de Indias, aparte de vigilar en pocas palabras al virrey, hacía ciertas reglas y normas para las Indias, es decir, para Nueva España. ¿Por qué? Porque ellos eran muchísimas personas en este consejo los que determinaban acerca de los impuestos, acerca de las actividades económicas, políticas, sociales que estaba inmersa en Nueva España. Además del Consejo de Indias, había otro de los principales personajes que eran los visitadores. Los visitadores no eran más que personas, como su nombre lo indica, que visitaban a la Nueva España. Estos visitadores jóvenes lo que realizaban era checar, vigilar, buscar las cosas que el virrey realizaba acá en Nueva España. Estos visitadores iban a distintos puntos, en específico a puntos importantes de Nueva España. ¿Para qué? Para mirar el manejo y la función de los encomenderos, inclusive de los obispos, de los virreyes, de los gobernadores de otras regiones de Nueva España. Entonces, en pocas palabras, era como que el que avisaba al rey de qué cosas se estaba haciendo en Nueva España y si el trabajo del virrey era lo mejor o lo más óptimo. Si el visitador o el Consejo de India mandaba cartas al rey donde se quejasen del virrey, automáticamente el rey
le pedía al virrey en turno, le pedía que se saliera de Nueva España y regresara a España, y el rey mandaba a otro virrey. Por eso les menciono, esta era una sociedad corporativa, donde un grupo de personas se organizan de manera jerárquica para un bien común, en este caso el mejor funcionamiento de Nueva España. Y estos están sujetos al poder de lo que diga el rey. ¿Ok? Aparte de esto, había la Real Audiencia. La Real Audiencia era lo más parecido, lo más cercano a la Cámara de Senadores o al sistema judicial, al sistema de la Suprema Corte de Justicia, porque la Real Audiencia era el que delimitaba o el que establecía todas las acciones y las penas y los cargos que podía tener una persona si atentaba contra el bien común de Nueva España y por consecuente del rey, ¿sale? Esta Real Audiencia también vigilaba el buen funcionamiento del gobierno en los pueblos, como los alcaldes, como los gobernadores, como los corregidores, como los cabildos indígenas, entre otras cosas. Ok, la estructura política de Nueva España, como ustedes ya saben, se dividía en dos, en el cabildo indígena y el ayuntamiento. Aparte de la diferencia de los tipos de cargos que había en el cabildo indígena y los ayuntamientos, la característica que diferenciaba uno de otro es que el cabildo indígena era destinado específicamente para los pueblos de indios. Los pueblos de indios son lugares donde habían plazas públicas, villas, carreteras y alguna que otra edificación donde los indígenas estaban destinados a vivir, ¿ok? Y como en su mayoría o casi el 100% habían indígenas, por lo mismo se buscó que hubieran algunas imágenes o algunas identidades políticas que estuvieran representados por indígenas, ¿ok? Por lo mismo, el cabildo indígena estaba separado completamente de pueblos de españoles o de los famosísimos ayuntamientos. Los ayuntamientos estaban regidos por un alcalde, por regidores y por síndicos. Si ustedes investigan en la actualidad, estas tres imágenes siguen siendo representaciones políticas en los municipios de todo México. Entonces, en los ayuntamientos vivían especialmente españoles. La gran diferencia, como les mencionaba, entre el cabildo indígena y los ayuntamientos es que en los cabildos indígenas vivían y estaban representados por su gran mayoría por indígenas, y en los ayuntamientos eran por españoles. Por ejemplo, acá les puse una imagen de San Cristóbal de las Casas, que San Cristóbal de las Casas lo podemos señalar como un ayuntamiento, porque en el inicio de San Cristóbal de las Casas, este lugar era poblado casi al 100% por españoles, mientras Chamula era representado o vivían muchísimos indígenas. Algunos de ustedes mencionaban los usos y costumbres que tiene hasta el día de hoy Chamula, y sí, estos usos y costumbres se debe a que dentro de Chamula hay imágenes de poder o estructuras políticas que están representados por los usos y las costumbres y las tradiciones de los indígenas, donde sí hay un presidente municipal, pero también hay líderes indígenas dentro de la misma comunidad. Las corporaciones y los gremios fueron una de las partes o uno de los grupos más importantes en Nueva España. En específico, los gremios eran algo muy importante porque eran organizaciones o un grupo de personas el cual tenían una actividad en común, como ser talabarteros, como ser carpinteros, como ser artesanos, albanistas, etcétera, ¿no? Estos gremios en específico eran reconocidos por la corona española. ¿Por qué? Porque estos gremios eran los que ayudaban también a la corona española para hacer ciertas actividades en específico. Por ejemplo, algunas de las estructuras, algunos de los edificios, era necesaria la intervención de albanistas, es decir, de maestros en específico de el arte de la carpintería, el arte de la madera.
o por ejemplo para la construcción de ciertos edificios o para la decoración de los edificios. También en el caso de los talabarteros era necesario estos personajes porque tenían una actividad en específico y era muy bien valorada para la corona española y por consecuente también aquí en España. Las corporaciones también fueron algo muy importante porque tenían algunas características propias, tenían una misión que las hacía invaluables. Una de las grandes corporaciones que se dio acá en Nueva España fue la Casa de Comerciantes, que era un grupo de personas que tenían la misión de distribuir todos los alimentos o productos que venían de otros lugares del mundo hacia Nueva España y buscaban distribuirlos de manera que los españoles o las personas que pudieran acceder a esos productos lo tuvieran de manera más satisfactoria. Entonces, eso podríamos decir que es una corporación. Ojo, las corporaciones podían ser religiosas también, podían ser económicas o raciales. No solo se limitaba a una cuestión económica. Sin embargo, pues ese es un ejemplo, la Casa de los Comerciantes. Bueno, espero te haya quedado claro un poco más acerca de la estructura política de Nueva España. Este video se hace con el objetivo de recordar un poco acerca de las clases y aprendes un poquito más de las sesiones que estamos dando en línea. Espero verte pronto y nos vemos.